enviar un resumen o para quienes asistieron a las sesiones. Y esta semana empezamos entonces con lo que sería la actividad correspondiente al eje número 3. Vamos a revisarla y vamos a, en caso de tener dudas, pues a revisar esas inquietudes que se tengan. Bueno, la actividad recordemos que está habilitada durante los próximos 15 días, se habilitó el día de ayer y va hasta el próximo lunes 11 de noviembre, que es hasta dentro de 2 semanas. Y acá también tenemos pues la rúbrica de la actividad. Esta actividad nos habla de las técnicas usadas para la distribución de malware. Nos pide realizar un ensayo, sí. El objetivo de esta actividad es que el estudiante realice una investigación de las diferentes técnicas utilizadas por los delincuentes para la distribución del malware. Para el desarrollo de esta actividad, el estudiante debe realizar 4 lecturas que están recomendadas en el punto, usadas para la distribución de malware. Entonces acá tenemos 4 lecturas. Que la idea es que sean una guía, muchachos, la idea es que sea una base, pero que ustedes lean y complementen adicional con otras fuentes. Acá tenemos entonces diferentes técnicas de distribución de malware, tomadas, digamos que diferentes artículos que están pues publicados. Los requisitos: realizar la lectura del eje, realizar las lecturas complementarias, todos los recursos que tenemos en plataforma. El estudiante deberá realizar un ensayo de no más de 4 hojas, donde quede plasmado con sus propias palabras el funcionamiento de cada una de estas formas de distribución, sus principales características, ejemplos de cada una de ellas. Al finalizar, de dar un aporte con su opinión contestando la siguiente pregunta: ¿por qué estas formas de distribución son cada vez más exitosas? Lo que se nos pide, muchachos, es un escrito. Un ensayo, también para que tengan claridad, recuerden que es un documento que se escribe en prosa, donde se van hilando las ideas. No me coloquen como listas, ¿cierto? Como viñetas, porque eso, digamos, es una cosa totalmente diferente. El ensayo es más una redacción reflexiva, analítica sobre el tema. Acá nos dice, con sus propias palabras. Y creo que es de inicio, o sea, si pudieran colocar una cita y una frase, lo pueden hacer. La idea es que después de leer estos artículos y complementarlo con otros adicionales, expliquen con sus propias palabras, pues lo que entienden de esas formas de distribución y por qué consideran que están teniendo cada vez más éxito. Al final, por favor, también explícitamente me colocan la respuesta, ¿sí? Perdón, la pregunta y después la respuesta, para facilitar la identificación de esa pregunta o, digamos, de la dedicación que tienen para ese apartado. Bueno, muchachos, agregar, por favor, siempre conclusiones, agregar fuentes bibliográficas que son pues fundamentales para el desarrollo de la actividad. También yo recomiendo que vayan desde ya empezando a avanzar, a adelantar con la actividad. Sé que a veces de pronto se nos dificulta un poco escribir, pero si escribimos cada día un párrafo, 2 párrafos, vamos a ver que va a ser menos agotador. Y cuando nos demos cuenta, pues ya vamos a tener listo. Que de pronto sentarse, no sé, el último fin de semana, sacar de pronto las 4 páginas, va a ser muy pesado, va a ser muy agotador, va a ser muy tenso. Entonces, pues yo les recomiendo que lo vayan empezando desde ya, van leyendo, van avanzando, es decir, van a ver que se hace mucho más ligero el avance como tal de la actividad. No sé, muchachos, si tienen dudas o inquietudes, de pronto los que llegaron ahorita, como les decía, he venido calificando, son pocos los que ya tengo calificados, pero pues que ya tengan su nota, verifíquenla. Quienes no, esta semana tendrán su nota y pues cuando la verifiquen, cualquier duda o inquietud, yo quedo pues muy atento. ¿Alguien levantó la mano? Pero la bajó. Tampoco tenemos aportes en el chat. Dudas, muchachos, inquietudes que de pronto tengan. No, profe, por el momento no. Está muy bien, muchas gracias. Entonces, si les parece, ya arrancamos como tal con las temáticas que vamos a revisar en la sesión de hoy. Es que yo acá hay una vez antes de empezar.
Listo. Entonces, bueno, adelante, Jorge. Profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Excelente. Bueno, profe, qué bien. Qué pena, yo me acabé de conectar. Este eje va a ser individual, ¿cierto? La actividad sí. Ok, Esta actividad se entrega de manera individual. El ensayo como tal sí lo hace cada uno de manera individual. listo, listo, gracias. No, señor, con todo gusto. Entonces, vamos a hablar acerca del análisis forense en busca de malware. Las técnicas de análisis forense en seguridad informática nos van a permitir realizar verificaciones, búsquedas de amenazas o incluso rastros ya de evidencias propiamente cuando no es una amenaza, sino que ha sido un incidente, es decir, ya se ha materializado como tal ese ataque. El análisis forense de malware, digamos que tiene unos enfoques y usa unas herramientas diferentes a lo que se conoce comúnmente como análisis de malware, ¿cierto? El análisis de malware implica por general capturar una muestra, realizar los análisis y emitir una vacuna, ¿cierto? Una forma de contrarrestar. Eso es lo que tiene que ver con lo que se conoce como virología, ¿cierto? Que es pues otra rama también de la seguridad, pero en este caso el enfoque es diferente. Cuando nosotros realizamos una muestra desde la óptica forense, no nos interesa, o sea, sí nos interesa contrarrestarlo, pero nos interesa más es entender qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, pero más importante aún, cuáles son las evidencias inequívocas de que ese malware o está instalado o fue instalado. Sí, recordemos que pues, nuestro enfoque siempre son las evidencias de demostrar los hechos, no solamente de pronto contrarrestar y corregir, sino además identificar. Entonces, eso nos lleva al análisis de código compilado, de código ofuscado. Ahorita vamos a ver ejemplos de ellos. Para determinar qué hace y cómo lo hace el malware. Digamos, esta óptica también es importante para la virología, ¿cierto? Para contrarrestar el malware. Pero a nosotros nos interesa saberlo porque necesitamos saber, por ejemplo, qué registro modifica. Si cuando el malware se instala me genera una llave del registro, entonces yo sé que esa llave del registro está es porque el malware estuvo instalado. O si me modifica una librería o me agrega de pronto un proceso, entonces yo sé que si ese elemento está, claro, el virólogo o la virología lo que busca es eliminarlo, corregirlo, pero a nosotros nos interesa es verificar o confirmar la existencia para, como decíamos, tener un soporte que nos permita a nosotros establecer pues con certeza científica que efectivamente un sistema fue afectado por un determinado malware. Por tanto, entonces, el análisis forense de malware intenta localizar y examinar esos artefactos que quedan en los medios, en el sistema, en la RAM, en la red, en el disco duro, ¿sí? Del sistema que se comprometió. Para determinar, como decimos, no solo cómo se hizo, cuál fue el vector, sino qué evidencia me queda a mí allí. Hay un elemento importante al inicio de un ataque, que se conoce como el IOC, por decirlo en inglés, Indicator of Compromise, o el indicador de compromiso. Esto nos ayuda a identificar si un sistema o una red se ha visto pues comprometida. Esto nos ayuda en los casos en los que, por ejemplo, el incidente de seguridad ha sido causado por un malware que no se ha identificado, es desconocido, incluso puede ser pues las denominadas amenazas de día cero, ¿no? Que aún no está documentado, que no se sabe cómo funciona ni cómo hay que contrarrestarlo. Ese análisis es pues más complicado porque toca empezar, digamos que desde cero, todo el análisis de código del malware, pues realmente puede tardar mucho. Pues de hecho, se requieren equipos, digamos que grandes grupos de ingenieros para procesar todo este código y tiempo principalmente. Pero entonces esto nos ayuda, como decíamos, cuando ha sido causado por un malware que es conocido. Pero cuando es desconocido o cuando es una variante, en este caso, debemos iniciar todo el proceso de investigación forense del malware, que como decíamos, ese sí requiere de tiempo, es decir, nos demanda a nosotros, pues, prácticamente empezar desde la nada y analizar el código. En la medida de lo posible vamos a nosotros a realizar, digamos que este ejercicio en las próximas semanas con una muestra de malware, analizando pues un poco ese código. Claro, como decíamos,
analizar adecuadamente un malware pues, requiere de equipos de ingenieros y de tiempo. Nosotros vamos a, como a pasar esas etapas clave, porque nosotros identificar qué es lo que hace el malware, cómo funciona. Entonces, en estos casos en los que, como decíamos, no está identificado o es una variante nueva, o como decíamos, un ataque de día cero, se debe iniciar el proceso de investigación forense. Sin embargo, recordemos que siempre el primer indicador de una afectación o de una infección por malware es algún tipo de comportamiento anómalo. Un comportamiento que no es el esperado, que de pronto afecta el rendimiento de la máquina, que de pronto les lleva a realizar acciones que pues, no esperamos que se realicen. Y en ese momento, en el momento en que se informa esto, vamos desde la parte de administración de sistemas, pues muy posiblemente se ejecutará algún programa de detección de malware para contrarrestar o para tratar de identificar o de descartar si efectivamente es o no es, digamos, una afectación por malware. Después de identificarlo, pues muy posiblemente se procederá de pronto a documentarse, a utilizar herramientas de indicadores de compromiso conocidos. El indicador de compromiso nos puede a nosotros ayudar a identificar qué tipo de malware es, ¿cierto? Por ejemplo, se tiene la sospecha de que se está robando información, entonces puede ser un spyware. Obviamente, si nosotros entramos y vemos la información encriptada, pues ya sabemos de entrada que fue un ransomware. Si, por ejemplo, se está generando de pronto algún tipo de conexión, como un aumento de pronto ay, se me fue, en la navegación, se me escapó el término, en la velocidad de navegación, ¿cierto? Digamos, en los datos enviados y recibidos. Entonces, pues, era un indicador de posiblemente algún troyano, alguna bomba lógica, que de pronto me está pues, realizando el consumo o el acceso como tal remoto a la máquina. Entonces, esos indicadores de compromiso nos ayudan a establecer pistas acerca de qué tipo de malware es. Claro, la herramienta anti-malware y posiblemente analizadores en línea como Yara o VirusTotal, con nombres nos dan más información y muy posiblemente la forma de contrarrestarlo, pero pues claramente todo parte de identificar esa anomalía, de aislarla, muy importante, la hemos dicho, aislarla y efectivamente pues tomar la muestra para poder realizar como tal ese análisis. Elementos clave. Bueno, elemento clave a tener, digamos que presente o en mente, cuando se realiza un análisis forense en el que se sospecha que una máquina ha sido afectada por malware, es bueno, buscar adquirir todos los datos disponibles. Y recordemos que se debe tener siempre orden de volatilidad. Por lo tanto, la memoria RAM, ahora aquí la tengo, la memoria RAM va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que se ejecuta en la máquina está cargado en la RAM. Y si el malware como tal se está ejecutando, tiene que estar cargado en la RAM. ¿Cierto? Bueno, salvo que tenga un comportamiento en el que se active, digamos, por determinadas situaciones, como una bomba lógica. O que de pronto, cuando detecte, digamos, algún tipo de análisis, oculte su funcionamiento. En la RAM vamos a tener, digamos, que pues por lo menos ese identificador como el proceso que no debería estar allí. Como decíamos, ese comportamiento anómalo. Es otro indicador de comportamiento mencionado. Procesos, digamos que sospechosos o reincidentes. Hay procesos que se activan automáticamente, que uno los verifica y uno sabe, pero hay otros que muy posiblemente sí nos generan como esa sospecha, de pronto investigar o verificar mejor la información. Entonces, la fuente de datos para esa verificación va a ser la RAM, asociada a procesos que están ejecutando o que, como decíamos, son reincidentes. A usuarios también, ¿cierto? Puede ser que tengamos por allí usuarios conectados de pronto haciendo acciones o incluso las denominadas cuentas no administradas que estén realizando pues una actividad sospechosa. Un momento, muchachos, acá. Listo. Conexiones a redes también, ¿cierto? Conexiones de pronto como a rutas o de pronto por puertos o tráfico, un flujo de información como que no debería estar allí.
Entonces, en ese orden de ideas, esa información es fundamental para poder determinar o identificar indicios que nos puedan llevar acerca del comportamiento del malware. Ahora, de hecho, aquí lo tenemos también, monitorear el tráfico a través de un sniffer, por ejemplo, a través de herramientas que capturen los paquetes. Todos estos, digamos que de entrada, no puedo decir que sean relevantes o no sean relevantes, ¿cierto? Hasta que se analicen. Ya después de que son capturados, de que pronto transfieren ya un disco, posiblemente la memoria RAM, que es volátil, el paquete de datos que también es volátil, podemos pues transportarlo, llevarlo como tal a un espacio para esa información y ahí sí entonces determinar cuál es o no relevante. Digamos que de entrada, pues al no saber ninguna, es que toda la información es relevante, hasta tanto no se analice. Otros elementos de pronto que se considera se pueden seguir analizando, debemos seguir avanzando, empezar con examinar el MBR, el Master Boot Record, el registro de arranque del sistema. Por lo general, el MBR es un sector, bueno, pero ya no, siempre es un sector específico en el disco y tiene un tamaño de 512 bits. Perdón, sí, bits. Perdón, bytes. Y básicamente existe una lucha constante entre el malware y el anti-malware por ganar, digamos que esa lectura, por poder, digamos que capturar ese MBR y poder colocar allí sus instrucciones. Entonces, básicamente la carrera o la lucha de sea, ¿quién carga primero? Quien logre cargar primero podrá imponer, digamos que sus condiciones sobre, pues digamos, quien no logró cargar a tiempo. Entonces, por ejemplo, malware como los denominados rootkits, buscan justamente eso, buscan, o sea, se carga al momento de carga del sistema y buscan ganarle al antivirus, justamente ¿para qué? Porque si no logran ganarle, pueden desactivarlo, pueden encontrarlo, pueden mostrar, digamos, un comportamiento falso. Por ejemplo, mostrar que todo está bien cuando realmente el malware está, digamos, que siendo desactivado. Entonces, está esa lucha constante de quién carga primero. Y quien lo haga primero podrá, como dijimos, contrarrestar el otro. Aumento del arranque del PC. Aquí es en donde entra en juego el Master Boot Record. Cuando el computador arranca, pues allí tiene instrucciones básicas que le dicen al sistema cómo reconocer, o sea, cómo es el arranque, cómo reconocer los equipos, qué rutinas correr, y luego ya si lo envía, digamos, a librerías mucho más extensas. Pero el Master Boot Record es un elemento de referencia que va a ser, digamos, que fundamental en las etapas posteriores, es decir, en la posterior, o en, digamos que en la subsecuente lectura de instrucciones, que van a hacer que el sistema operativo como tal cargue automáticamente, sí, automáticamente, porque nosotros lo que hacemos es dar arranque y nos lleva al inicio de sesión. Entonces, identificar el estado operativo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos sospecha de que la máquina ha sido afectada? A través de los indicadores de compromiso, podemos identificar cuáles son los archivos que se modifica determinado malware, ¿cierto? Cada malware hará una modificación diferente en el registro, en las librerías, en algunos archivos. Entonces, una vez tenemos la sospecha o digamos está confirmada, es importante identificar qué ha sido modificado. Resulta que últimamente los fabricantes, cuando por ejemplo publican una actualización o un paquete, publican a la vez alguna respectiva firma de hash, ¿sí? MD5 lo tengo acá como es de referencia, pero puede ser otro digest, digamos que otro elemento de hash. Si se publica el hash y el archivo, el usuario va a tener la total certeza de que cuando lo descargue, pues verifica el paquete, verifica el hash y si coincide sabe que la herramienta, el elemento de software no ha sido modificado ni manipulado. Por el contrario, si el hash no coincide, pues eso será un claro indicio de que efectivamente va a una manipulación. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo estoy descargando? Ya lo tengo en mi máquina. Pero lo mismo, el fabricante publicó el hash de ese componente de datos, de ese componente, bueno, de software. Yo puedo verificar el que tengo en la máquina comprometida y determinar si hay diferencia entre ellos. Claro, esto resulta mucho más fácil y rápido que poder analizar el código.
pueden haber archivos de librerías que tengan cientos o miles de líneas de código. Va a ser muy demorado, va a ser muy dispendioso. El hash es una forma rápida de poder verificar, eh, de poder de pronto comparar rápidamente los hechos y saber si hay alguna diferencia entre ellos. Y también digamos que el análisis es rápido, ¿no? Si coinciden, pues sé que no ha sido modificado. Y si hay diferencia, pues sé que sí. Entonces ya sé que ese elemento que ha sido modificado muy posiblemente se va a convertir en un elemento de evidencia. Pero no solamente el elemento de evidencia, sino que también va a ser un insumo para analizar, para entender justamente el mismo malware y el mismo efecto que genera. Bueno, se puede analizar, se puede utilizar también para analizar, como decíamos, pues archivos potencialmente modificados o que hayan sido, que sospeche, han sido afectados de alguna manera. Hemos dicho que la RAM también es un elemento fundamental. Se debe proceder a examinar en la imagen de la memoria RAM del sistema, ya sea que este esté conectado o que esté fuera de línea. Alternativamente se puede utilizar, eh, digamos, en un sistema que sospeche esté afectado en un momento, un análisis de la memoria RAM, digamos que en vivo, ¿no? Estarla volcando y estar viendo los procesos que se generan allí. Sin embargo, se puede también tener en cuenta que posiblemente se puede llegar a comprometer datos volátiles, ¿cierto? El solo hecho de interactuar con la máquina ya me está generando a mí una afectación a nivel de la memoria volátil. Y bueno, realmente se requiere, digamos que un amplio conocimiento de ella. Entiendo que el análisis forense de memoria volátil es en realidad un vasto campo, es decir, que un campo independiente a momento de realizar análisis como tal pues de evidencias digitales. Cuando examinamos la red, ¿qué podemos llegar a identificar? ¿Cuáles son esos potenciales elementos de información o evidencias? Bueno, procesos. Sabemos de entrada que lo que vamos a encontrar son procesos, pero no solamente procesos, sino procesos que estén en ejecución, que estén en pausa, que hayan sido terminados, que estén, bueno, detenidos. Pero pues claramente nos interesan son aquellos que no deberían estar allí, ¿cierto? Los procesos que, como decíamos, son reincidentes, que de pronto tienen un nombre extraño, a veces particularmente similares a otros procesos legítimos, pero que realmente difieren de pronto en alguna palabra o en el orden. Procesos de pronto que no sabemos qué son, o sea, eso no quiere decir que cualquier proceso que no entendamos lo vamos a eliminar, sino que un proceso que de pronto lo identifiquemos e investigar más acerca de él. Puede ser que si es un malware que ya está, como decíamos, documentado, también el proceso esté documentado y hay, digamos, que información acerca de él que nos ayude también a confirmar o a descartar de pronto el malware. Podemos también tener procesos ocultos, ¿sí? Que están ejecutando pero que no son muy visibles, también pueden estar allí. Archivos abiertos. Aunque el archivo abierto posiblemente es más asociado de pronto al usuario, por lo general el malware lo que busca es pues mantener como cierta eh, discreción, ¿cierto? Como no ser muy visible y posiblemente no ejecutar archivos en primer plano. Pero podría pasar que el atacante acceda a la máquina de pronto para alguna configuración o modificación, por ejemplo se trata de un troyano, puede llegar a terminar de archivos, entonces también puede haber allí información comprometedora. El registro como tal, registro del sistema, también digamos que se va a poder allí verificar, se va a poder identificar en la medida en la que pues entendemos que obviamente el registro tiene la capacidad o el potencial de afectar el entorno de ejecución del sistema, ¿cierto? A través de variables, a través de condiciones, haciendo, por ejemplo, que un proceso sea reincidente, es decir, que a pesar de que yo lo elimine, él siga nuevamente cargándose y apareciendo como tal dentro de la memoria RAM. Ah, perdón, se desactivó acá conexiones a red. También las conexiones son muy importantes, puesto que claramente a través de esos elementos, pues se envía y se recibe información. Se pueden enviar y recibir instrucciones, se pueden enviar información, archivos, información sensible.
Con las conexiones podemos identificar direcciones IP, podemos identificar puertos, podemos identificar protocolos, podemos identificar la información como tal que de pronto es, bueno, no la información, sino el tipo de servicio de pronto que se está estableciendo a través del puerto de conexión. De hecho, ya está a continuación. Identificar los puertos de conexión que se están generando. La información como tal de las conexiones sí se hace a través de del monitoreo, de la captura de paquetes con un sniffer que va a permitir efectivamente el volcado de los paquetes y pues consecuentemente la carga útil, la información que sostiene. Podemos identificar contraseñas, podemos identificar datos de usuario, podemos identificar URLs, mucha información que también digamos que puede prestarnos pues, algún indicio. Datos ocultos también pueden haber allí y incluso pues, evidencias inequívocas del malware, del código malicioso. Como decíamos, al verificar ya un proceso determinado, una conexión, una verificación a nivel de registro. Estos elementos son indicios efectivamente de que allí hay algún elemento de malware en ejecución dentro de la máquina. Bueno, a nivel del disco duro, los análisis de memoria volátil nos muestra archivos que están en ese momento, ¿cierto? En uso, en ejecución, abiertos por el malware, ¿cierto? Pues obviamente hay otros apartes del usuario, del sistema operativo. Pero los del malware, una vez han sido identificados, nos va a llevar a ubicarlos también en el disco, a examinarlos con más detalle, a poder ver de pronto ese código, pues, digamos, cómo está programado, qué está haciendo. Es muy útil identificarlo, pues, para su análisis. Archivos identificados, podemos, pues, me perdí acá, compararlos con malware hasheado, es decir, yo tengo un archivo, pues, en lugar de también de comparar el malware, ¿cierto? Es un riesgo porque yo lo estaría enviando, lo estaría recibiendo, lo estaría ejecutando. Lo que hago es calcular el hash del malware o del archivo que de sospecha ha sido afectado o que es propio del malware. Y lo que hago es comparar los hash. Si hay un efecto, ¿no? Si yo comparo el hash y coincide, es porque efectivamente digamos, es un indicador, una evidencia de que el malware efectivamente está instalado. Si al compararlo no coincide, pues digamos que no necesariamente es un descarte, pero pues podemos realizar otro tipo de análisis. Tenemos entonces, por ejemplo, pues bueno, aquí no está, pero tenemos el antivirus propiamente de la máquina, ¿cierto? El anti-malware. Que bueno, realmente si el antivirus se instaló es porque posiblemente falló, pero también puede haber sido que haya sido deshabilitado. Plataformas en línea, como por ejemplo Virus Total, en el que uno carga la muestra y le arroja o le indica cuáles son todos los virus que, perdón, los antivirus que lo detectan, que identifican como tal ese malware, pero además muy importante, que lo pueden contrarrestar, que tienen como tal la vacuna o no. Tenemos Yara. Yara es una herramienta de código abierto que permite identificar y clasificar muestras. Lo hace a partir de patrones, comparación de patrones de malware. Digamos, herramientas, pues, digamos, estándar en defensa cibernética para la identificación y digamos que la contrarrestar, más bien, los ataques por malware. Hay páginas también en las que podemos verificar hashes, por ejemplo, hashes sets, pero hash sets nos permite a nosotros efectivamente verificar esos fragmentos, esas muestras más bien, y comparar con pues, el elemento que de pronto yo tenga eh, de referencia en mi máquina o que de pronto se esté ejecutando o corriendo allí en el equipo que está comprometido, ¿no? Desde la perspectiva del proceso de investigación. Yo iría a tomar la muestra, ya digamos esa muestra controlada es la que debería verificar y analizar.
recordemos que el equipo original pues no se debería modificar, o digamos que mitigan a medida de lo posible esa afectación que se pueda dar. El registro, ya hablamos entonces también que el registro es una fuente importante de evidencia al momento de analizar malware. ¿Qué se tiende a buscar? Realmente se buscan ubicaciones de registro automático, ubicaciones sospechosas de registros. Claro, para eso también se requiere un análisis, un conocimiento profundo del registro. Por el malware tiende a identificar y a colocarse a sí mismo en diferentes variantes. Esto lo que hace es evitar justamente que si uno elimina los archivos, aún después de eliminar los archivos, como que él aparece, ¿no? Como que persiste. Y es justamente modificaciones que realizan acá, pues, en las diferentes llaves del registro. Comprobar los programas que ejecutan en el sistema, identificar qué hace cada programa. En muchas ocasiones la gente, sin darse cuenta o a veces sin verificar o leer bien, instala más programas de los que necesita. Cuando instala un programa, se instala otro. O incluso ni siquiera, por la misma navegación puede ser que haya un paquete, no se dé cuenta y no instale. Entonces es bueno hacer una verificación de las herramientas que están instaladas y entender qué hace cada una de ellas. Saber qué hacen o no, que para qué sirven. Si no se identifica, pues también, o sea, no necesariamente porque no se identifique hay que eliminarlo, sino investigar un poco más acerca de él. Un complemento de otra aplicación. Puede ser se me escapa, una herramienta complementaria a otra aplicación que se requiere. Entonces, verificar qué hace cada programa, saber o identificar si fue instalado legítimamente, si se requiere para otra aplicación, digamos esa validación. Y si no, pues ahí sí ya como que enfocarse en ella y verificar realmente a qué atiende esa aplicación o ese programa, o si es una tarea legítima, ¿no? Los programas no identificados pues deben examinarse con más detalle. Ver los programas en ejecución. Los programas en ejecución, pues la forma más rápida es cuando vamos al administrador de tareas, ¿cierto? Tenemos acá administrador de tareas. Y tenemos entonces los programas en ejecución, ¿cierto? Bueno, vemos que aquí no vemos como un comportamiento atípico normal. Pues si hacemos algo de reincidente o que de pronto me copa la capacidad de procesamiento, pues ya sería entrar a revisarlo también. Ahora hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, Process Explorer, que se me mete a analizar, incluso es mucho más gráfico, digamos que mucho más amigable con el usuario, justamente pues para poder tratar y identificar los juegos y sus relaciones. Y bueno, todo lo que sea anómalo, todo lo que tenga, digamos, un comportamiento raro, analizarlo con mucho más detalle, con mucha más profundidad, para entender qué hace y, como decíamos, si su uso es legítimo. Revisar el historial de navegación, también siempre va a ser una buena historia. Bueno, pero antes de eso, el sistema, revisar el registro del sistema, buscar cosas que parezcan fuera de lugar, conexiones salientes, configuraciones, ajustes de pronto del sistema, almacenamiento, programas, dispositivos, usuarios, el malware, el hardware como tal que tiene el equipo. Registra, digamos que toda la información, incluso te hace un sniffer, durante un tiempo ver qué información sale y ingresa y sale del computador, qué conexiones se tienen. Como decíamos, también verificar el historial de navegación, pues es fundamental. Identificar, por ejemplo, si el usuario ha visitado sitios comprometidos. También puede ser que por desconocimiento, por mala práctica, el usuario mismo fue el responsable de esa intrusión. Nos daría de pronto pistas acerca del tipo de malware. Si de pronto hay ubicaciones en las que se haya producido de pronto alguna descarga. ¿Sí? Conexiones, URLs, horarios también de funcionamiento, ¿cierto? Si hay un horario en el que uno diga, en ese momento en este equipo aparentemente no debería estar trabajando, pero hay conexiones, pues también es otro indicador de compromiso del que mencionábamos. La generación de línea de tiempo es fundamental
porque nos permite a nosotros identificar qué pasó, cómo pasó. En el caso del malware, pues cómo fue que se realizó, cómo fue que se generó como tal esa afectación, cómo fue que el malware logró ingresar a través de un archivo, a través de un correo, a través del acceso a un sitio web, qué información tenemos en los cookies, qué evidencias tenemos en el registro. Nuevamente, toda la información, todo el análisis derivado de ese proceso de investigación siempre va a ser de utilidad dentro del proceso forense. Una vez ya tenemos identificado, puede ser que tengamos un fragmento de malware o incluso un malware. Para eso se realizan dos diferentes tipos de análisis. Y uno que es estático. Se conoce análisis estático o análisis de código. Se realiza normalmente lo que se conoce como diseccionando el código, ¿cierto? Digamos, el archivo por lo general puede venir binario, pero sin ejecutarlo. Entonces lo abro, digamos que con herramientas que me permiten ver su código sin ejecutarlo. ¿Para qué? Para analizar cada componente, para hacer lo que se conoce como ingeniería inversa. Por ejemplo, herramientas como el assembly, ¿cierto? El desensamblador, por ejemplo, IDA Pro, nos permiten a nosotros ver el código sin necesidad de ejecutarlo. Bueno, el debug sí implica, digamos, que la ejecución, aunque sea paso a paso y controlado, nos permite también ver, por ejemplo, qué llaves de registro tiene, qué recursos va a demandar a nivel de memoria, de pronto si solicita algún espacio, alguna ruta particular, la podemos ver allí. Entonces, toda la información que podemos obtener sin ejecutar la máquina se hace desde el análisis estático. Puede ser que el código venga, ahorita vamos a ver, puede venir encriptado, puede venir ofuscado, puede venir codificado también. Para eso entonces tenemos que utilizar herramientas y técnicas adicionales, que también cuando lo hacemos en la práctica los vamos a ver. Básicamente lo que vamos a hacer es darle como un poco más de sentido al código y poder comprenderlo, poder entender qué está haciendo, qué recursos consume, cómo funciona, ¿sí? Incluso algunos códigos maliciosos que tienen técnicas antianálisis, por ejemplo, cuando detectan si está en algún entorno controlado, puede ser que muestren un comportamiento diferente. Este análisis estático y el próximo que vamos a ver que es el dinámico, lo ideal es que se realice dentro de los denominados entornos controlados, una sandbox o la caja de arena. Una caja de arena no es más que una máquina virtualizada que yo tengo aislada, que tengo controlada y que puedo establecer, digamos que con nivel de precisión, las condiciones iniciales para poder realizar el experimento. Entonces, dentro de esas ambos, yo ejecuto el malware. Bueno, ejecuto no, primero lo analizo, como decíamos estáticamente, abro un editor de texto especializado, ¿no? Y puedo ver el código de ese malware, analizarlo antes de ejecutarlo. Pero también dentro de la caja yo puedo realizar análisis dinámico. El análisis dinámico sí implica ejecutar la muestra. Sí me lleva a mí a dar doble clic y ver qué hace, o sea, como darle vía libre y dejar que se ejecute, ver el comportamiento, el funcionamiento de malware mientras está ejecutando dentro de la sandbox. Recordemos, siempre tiene un entorno controlado, porque si no, puedo comprometer mi máquina, mi red, mis datos, mi información, mis recursos. Entonces, dentro de las ambos se evita que el malware se extienda. ¿Sí? Digamos que yo la aíslo, puede estar aislado física y lógicamente. Eh, digamos, de otros entornos, de otros ecosistemas informáticos. La gran ventaja que tiene una sandbox, la gran ventaja que tenemos con las máquinas virtuales es que yo puedo generar vamos a hacer acá, un checkpoint. ¿Y qué pasa con el checkpoint? Vamos a ver, que está cargando. Bueno, acá se llama snapshot. Por ejemplo, esta máquina, si creo que era esta, no, esta no tiene. Esta sí tiene. Esta tiene diferentes estados. Entonces, por ejemplo, yo tenía acá una condición particular. Entonces yo la puedo restaurar
y puedo garantizar una, 10 o todas las veces que sea necesario unas condiciones exactamente iguales. A diferencia, por ejemplo, yo tener que formatear una máquina, puede ser que formateándola le cambie, por ejemplo, el parámetro del idioma. O cuando la configuro, una la configuro con un usuario, otra la configuro sin usuario. Eso me genera a mí una variación en las condiciones iniciales del experimento que pueden, o sea, tienen el potencial de afectar los resultados. ¿Sí? No necesariamente, pero podrían llegar a hacerlo. En ese orden de ideas, yo veo como una restauración de la máquina. Como decíamos acá, ella está en este estado, pero yo puedo volver a un estado anterior y va a ser exactamente igual, sin ningún tipo de alteración o de modificación. Algo también ustedes recuerdan antes eran los famosos, ¿cómo es? Disk Freeze o los congeladores de disco, ¿no? Que yo podía hacer lo que quisiera en la máquina, pero cuando se haya conservado su estado exactamente igual. En este caso, que yo tengo la máquina y puedo establecer varios estados y volver a él exactamente igual. Entonces puedo nuevamente garantizar las condiciones exactamente iguales del experimento si es que tengo que repetirlo una cantidad de veces. En ocasiones ocurre, ¿no? Para poder entender toca ejecutar y volver a ejecutar y ver qué modifica y ver qué cambia y ver qué alteraciones tiene y ver qué comportamiento tiene. Entonces, es posible que sea necesario ejecutar en muchas ocasiones ese, digamos, ese experimento o esa ejecución del malware. Con esta herramienta, digamos que se facilita mucho. Con herramientas como un debugger, vamos a poder capturar, probaríamos que paso a paso, la ejecución del malware y ver, como decíamos, qué recursos demanda, qué entradas tiene, de pronto qué accesos, qué consultas, qué archivos me generan, qué rutas, qué archivos de pronto busco o consume. Toda esa información la vamos a poder verificar a través del análisis dinámico. Pero el atacante, por lo general, no la deja tan fácil. Él utiliza diferentes técnicas para proteger el código. Ofuscación, minimización, codificación. Digamos que acá ocurre algo contrario a lo que tradicionalmente entendemos o aplicamos la buena práctica en la programación. Y es que, por lo general, digamos, en un proyecto de ingeniería de software, lo más valorado en el código fuente es que sea fácil de entender, ¿cierto? Que sea ordenado, que esté estructurado, que tenga comentarios, que digan qué hace cada cosa. De manera tal que yo me siento, leo y entiendo qué hace el código. Pero, bueno, ¿por qué? Porque, digamos, es esta condición. Porque si es fácil, si es factible entender el código, es fácil corregir errores, es fácil añadir nuevas funcionalidades, es fácil de pronto que varias personas puedan contribuir y aportar de pronto con mejoras y correcciones, ¿cierto? Esto pues es clave en proyectos de desarrollo de código. Pero aquí ocurre lo contrario. Cuando el desarrollador de malware está codificando, él busca todo lo contrario. Él busca que sea difícil de entender, que no sea intuitivo, que no tenga comentarios, de pronto utilizar palabras, bueno, no utilizar comentarios, no utilizar de pronto palabras como sugirientes. Por ejemplo, si se utiliza un código, perdón, una variable para almacenar, no sé, una clave, pues posiblemente no se llamará clave, tendrá otro nombre o un buen nombre codificado. Entonces, cuando estamos hablando de malware, el código muy posiblemente va a ser complejo de analizar, va a ser difícil de entender, posiblemente también va a dar muchas vueltas. También pasa eso, que a veces dan muchas vueltas, como se dice, para hacer algo. Y eso es lo que busca justamente eso, dificultar la trazabilidad, la rastreabilidad como tal del funcionamiento de ese código. Entonces, muy posiblemente va a ser un código que va a estar en lenguaje assembly, va a estar incluso en código binario. Aún así, o sea, no necesariamente es una barrera infranqueable. Va a ser difícil, va a demandar de pronto mayor esfuerzo, va a demandar mayor atención, mayor tiempo del investigador, pero digamos que con el tiempo finalmente va a poder ser entendido ese código. Recordemos que, contrario a lo que pasa en un proyecto de software, como decíamos, el atacante o el desarrollador de malware lo que busca es justamente ocultar el comportamiento del código, las acciones importantes que se hacen. La ofuscación, acá vemos un ejemplo de ofuscación. Ofuscación significa oscurecer o confundir. Y es precisamente la ofuscación de código el proceso que intenta hacer que un programa se vea complejo.
Pero digamos que la ofuscación perfecta es imposible, o sea, tarde o temprano, como decíamos, pues se va a entender, ¿cierto? Por más rodeos que se den, por más vueltas que se den, por más confusión que trate de generar, la herramienta sí o sí tiene que ser unos pasos lógicos, ¿cierto? Por lo general, ¿qué hacen los atacantes? Fíjense que aquí es difícil seguir este código. Hay variables extrañas, hay muchos ciclos. Posiblemente, por ejemplo, este ciclo o esta variable hace referencia por acá a otro elemento. Y este elemento viene por acá. Y este elemento viene y salta por acá. Entonces podríamos dar muchas vueltas. La trazabilidad es difícil. El código no es claro, las variables no son intuitivas, no tenemos ninguna variable que reconozcamos, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay una variable que dice U, acá una que dice B, acá son letras, R igual a A. Si me sirve para otra parte dice R igual a otra cosa, o R diferente de O de 0. Tenemos también codificaciones, generalmente escritos por ejemplo en ASCII. Entonces, en este caso, como decíamos, lo que el atacante busca siempre es dificultad de lectura, pero, o sea, sentándose, analizando ordenadamente, eventualmente se entenderá, porque pues si el proceso, si el computador la compila, pues la persona también. Lo que pasa es que como sabemos el código, pues ensamblado o codificado, incluso en lenguaje de máquinas, nos es muy difícil de procesar, pero pues de entender a nosotros como seres humanos, pero para la máquina digamos que no hay ningún inconveniente, simplemente sigue las instrucciones. Eh, dentro de pronto las técnicas de ofuscación está modificar nombres de las variables, utilizar funciones que no hacen nada, ¿cierto? Tenemos que colocar un ciclo allí que haga algo, pero finalmente no sea relevante, digamos, para el proceso, para la acción que está realizando. Eso busca también distraer la atención del atacante. Se altera la distribución del código. Como decíamos, hay mucho rodeo, hay mucha vuelta, salta de un lado a otro, de otro lado a otro, se llama otra variable, luego esta llama a otra. También eso es, digamos, que típico o tendiente en la ofuscación. Mm, tenemos la minimización. La minimización es algo similar, pero en este caso se eliminan comentarios, se quitan espacios en blanco, se elimina también toda la información superflua y se deja totalmente unida. Acá puede llegar a ser más fácil hacer el seguimiento, pero por lo general se combinan esta técnica y la anterior. Incluso se puede combinar con la codificación. La codificación es, por ejemplo, en lugar de utilizar la variable, por ejemplo, doc, en lugar de definirlo como doc, se define como el código ASCII de D13 espacio la O, pues me perdió. Ah, no, no, perdón. No, perdón, es que estaba mirando, o sea, el carácter está acá, la D es esta. Siempre lo coloca en código hexadecimal, 44, la O, 4F, es 44, 4F y la C es 43. Siempre puedo pedir 44, 43 igual, coloco un valor o una variable o más información codificada. Entonces, esto es otra capa adicional que, si bien dificulta, no hace imposible la interpretación del código, pero dificulta. De hecho, aquí creo que habíamos visto algunos elementos así, que estaban en hexadecimal. Yo los había visto acá. Acá tenemos codificaciones, valores que están codificados. Entonces, eso lo que hace es agregar capas y capas adicionales de complejidad dentro del código. De esta manera, muchachos, es como, digamos, el malware realmente se presenta. Como decíamos, nosotros vamos a tener la oportunidad de analizar una muestra de malware y veremos de pronto pues, elementos tanto de análisis dinámico como estático. Hasta hoy sería lo que vamos a trabajar en la sesión. Nuevamente, pues, los últimos minutos me gustaría saber si tienen dudas o inquietudes pues, para poder revisarlas. Les pido si las tienen, van levantando la mano, escribiendo por el chat. Y pues también aprovecho para recordarles la actividad que se trata de un desarrollo, de un ensayo que está habilitado desde ayer 28 hasta el próximo lunes 11 de noviembre. Muchachos, dudas, inquietudes, comentarios, aportes que de pronto se tengan. Por mi parte, todo claro, profe. Vale, gracias. Por mi parte también, gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces de todas formas,
Nosotros que conectaron después, como les decía, estoy calificando. Todavía faltan algunos. Quienes ya tienen su nota, por favor, verificarla. Quienes no, pues esta semana está revisando. Yo quedo también atento a cualquier inquietud que surja al respecto. No hay entonces más de mi parte, muchachos. A todos agradecerles, como siempre, su asistencia. Vayan alentando la actividad. Como les decía, les recomiendo que el ensayo lo vayan trabajando por párrafos, un día, otro día, y lo van sacando más fácil. Yo quedo pues muy atento. Muchísimas gracias a todos. Un excelente resto de noche, muchachos. Que estén muy bien. Igualmente, profe, feliz Muchas noche. gracias. Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Profe, una preguntita, profe. Sí, claro. No es de la clase. Ahorita veo que acabo de enviar los diplomados con opción de grado, pero la fecha de inscripciones es a partir desde